Buenas, ¿cómo andan? Bueno, yo soy Gastón Rossi y conmigo van a tener las dos clases referidas a las teorías clásicas del desarrollo. Inicialmente, digamos, pre-pandemia, estas dos clases correspondían al jueves 16 y lunes 20. Pero bueno, dado el contexto, la idea es poder ir adelantando algunas clases dado el nuevo formato y pasado cada uno de los temas, dejar un, un día para preguntas. Después yo por el campus virtual les voy a aclarar cuál de las dos fechas va a ser, pero va a ser alguna de las dos que correspondían a nuestra clase. Les pido un poco que me tengan paciencia, es mi primera clase virtual, con lo cual por ahí no sea todo lo fluido, vamos a tratar de hacerlo lo más entretenido posible. El objetivo es que cada clase tenga una duración entre 35 y 40 minutos, dependiendo del tema, basándonos en una presentación muy básica más que nada como guía. Bueno, muy bien. En esta reunión la idea es discutir un poco, hacer un reconto de historia económica para entender cuál es el contexto económico y político en el cual surge el desarrollismo. Básicamente el periodo de auge de los autores desarrollistas va desde la segunda posguerra, es decir, desde finales de la década del 40 hasta mediados finales de la década del 70. La idea es, para no hacer un anacronismo y analizar esas ideas bajo el prisma de la visión actual, es poder discutir cuáles fueron las condiciones que de alguna forma habilitaron ese surgimiento, ese núcleo de ideas. En la reunión de hoy, un poco tangencialmente, porque no va a ser el foco, vamos a discutir parte de los papers de Krugman y de Hirschman, pero la idea es mirar la historia económica del siglo XX largo, desde 1880, en el cual se produce el primer proceso de globalización comercial y financiera mundial, poniendo especial foco en la situación de nuestro país para tratar de entender un poco. Es interesante básicamente porque nuestro país era un país subdesarrollado muy atípico en la segunda posguerra, al menos en comparación con la visión que se tenía en aquel momento de lo que era un país subdesarrollado. Algunas características comunes a todos los autores desarrollistas. Primero, hay que destacarlo, es el miedo al avance del comunismo en Occidente. Los autores clásicos del desarrollo surgen inicialmente, Rostow, Rosenstein, Rodan, Hirschman, Marx, surgen en los centros desarrollados de Occidente, básicamente Estados Unidos y Gran Bretaña, básicamente como una forma de recomendar un recetario de políticas económicas de lo que tenían que hacer los países subdesarrollados para cerrar la brecha con los desarrollados y desarrollarse, no por una cuestión, no sé, únicamente altruista, sino precisamente por el delicado equilibrio que había dejado la Segunda Guerra Mundial, básicamente con un equilibrio geopolítico muy frágil, muy inestable, con dos potencias hegemónicas y antagónicas, y en la visión que se tenía en la época, en parte por el rápido desarrollo de la economía soviética, de que el modelo soviético iba a terminar prevaleciendo en el largo plazo. Entonces ese miedo al avance del comunismo de alguna forma va a moldear todas las ideas de los autores desarrollistas. Segundo aspecto central de todos los autores es esta visión de que la industrialización era prácticamente una condición necesaria y suficiente para el desarrollo económico. Obviamente esto
lo que hace es demuestra la percepción de que la agricultura no iba a tener las ganancias de productividad en la agricultura iban a ser muchos menores que en la industria, que si un país quería desarrollarse, quería mejorar sus estándares de vida de forma permanente a lo largo del tiempo, era prerequisito indispensable avanzar en la industrialización. Obviamente, en una primera etapa para países, digamos, atrasados, lejos de la frontera, que no contaban con un nivel de industrialización eh, de inicio significativo, este proceso de industrialización se iba a dar en una primera etapa vía sustitución de importaciones, la denominada ICE, industrialización por sustitución de importaciones. En algún punto vamos a ver que la crisis del 30 y los problemas monetarios en distintas economías hacen que uno a uno, y después la Segunda Guerra Mundial, hacen que uno a uno los países incorporen distintas medidas de administración del comercio internacional, como los aranceles, las cuotas, los controles de cambios, cosas que hoy nos suenan particularmente corrientes en Argentina. Bueno, este, digamos, conjunto de medidas implementadas en la década del 30, después como consecuencia del conflicto bélico, de alguna forma van a llevar a una industrialización que al menos en sus inicios no va a estar orientada hacia afuera, hacia exportar, hacia ganar mercados en el exterior, sino esencialmente a sustituir importaciones, es decir, reemplazar las importaciones de materias primas, perdón, de bienes de consumo finales, reemplazarlas por importación de bienes de capital y materias primas necesarias para la producción de esos bienes. Es importante destacar, porque si uno tiene la visión actual, o al menos de las últimas décadas, el sudeste asiático, al menos en un inicio, también su modelo de industrialización partió basado en la industrialización por sustitución de importaciones. Ya más centrado en la década del 60, los países de los tigres asiáticos progresivamente fueron migrando hacia una orientación con un foco puesto mucho más en el mercado externo, en las exportaciones, una orientación, una estrategia exportadora que mirara hacia afuera. Pero lo importante destacar es que tanto Latinoamérica como el sudeste asiático en la década del 50 parten de una industrialización sustitutiva. Obviamente hay distintas hipótesis, algunos autores llaman la maldición de los recursos naturales, es decir, esta idea que América Latina contaba con algún sector que proveía divisas, como era el agro en Argentina o en Brasil, o el petróleo en México, y que ese sector, si se quiere, cerca de la frontera internacional que producía, que abastecía de divisas a la economía, le permitía postergar las decisiones eh, de ajuste en materia de industrialización, es decir, esta idea que la industrialización no podía avanzar hacia todos los sectores, sino que tenía que converger a algún nivel de especialización. Inicialmente requería protección, pero posteriormente debía abrirse al mundo para, al final del camino, transformarse en un sector proveedor de divisas. El tercer aspecto central, y que también es un subproducto de la Segunda Guerra Mundial y de la figura soviética, es esta visión de que había un rol indelegable del Estado como un vehículo promotor del desarrollo. Es decir, no solo planificando, sino incluso en aquellos sectores industriales estratégicos con altas necesidades de capital inicial, como podía ser eh, la petroquímica, las industrias básicas, el aluminio, el papel y demás, que fueran de un tamaño muy eh, significativo, muy voluminoso para el sector privado, el Estado no solo tenía que articular, sino que incluso tenía, en la visión de los autores desarrollistas, llevar a cabo esos grandes
proyectos de inversión. Y el último de los aspectos que vale la pena mencionar es todos los autores tenían, digamos, un foco casi excluyente en el crecimiento económico, es decir, esta idea que iba a ser el crecimiento económico, había que preocuparse por crecer, porque el crecimiento económico se iba a encargar de, entre comillas, desarrollar las economías, es decir, no había un foco puesto en otros problemas asociados como la distribución del ingreso, como eh, el nivel de pobreza, el estándar de vida, sino esta idea que con el crecimiento estos problemas se iban a solucionar y el foco no tenía que estar puesto en mejorar la distribución del ingreso, sino priorizar el crecimiento porque el crecimiento iba a solucionar en el largo plazo esta problemática. Bueno, para mencionar, digamos, los dos papers que corresponden a esta clase, el primero es el de Hirschman, es uno de los principales autores desarrollistas, ganador del premio Nobel. Este paper está escrito en 1980 y cuando lo lean van a encontrar un fuerte tono autocrítico, melancólico. Básicamente, de hecho el paper se llama Auge y Ocaso de la teoría del desarrollo, básicamente porque está escrito en el momento en el cual se iniciaba si se quiere, el abandono de este recetario de políticas, al menos tal cual había sido preponderante en los 30 años previos. Hirschman menciona como digamos, debilidades de origen del desarrollismo una fuerte heterogeneidad ideológica, es decir, que bajo el paraguas del desarrollismo se agruparon distintas corrientes de pensamiento, que va a decir él, en la medida que estas políticas empiezan a no tener los resultados esperados, es decir, van a surgir críticas del propio seno del núcleo desarrollista. Toda la denominada escuela de la dependencia, que surge de dos autores que también estaban en el seno de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, de la ONU, desde mediados de la década del 60, que estaban dentro del paraguas desarrollista, van a empezar a criticar este enfoque de política económica desde lo que se debe llamar la escuela de la dependencia, es decir, esta idea que si no había un cambio de raíz mucho más radical, mucho más profundo, las relaciones económicas entre los países subdesarrollados y los desarrollados, básicamente lo que hacían era reproducir intergeneracionalmente el, el subdesarrollo en los países periféricos. El segundo de los aspectos que Hirschman declara como debilidades es el que se relaciona con las digamos, excesivas ambiciones planteadas inicialmente. Es decir, la economía del desarrollo no venía a industrializar los países, sino que la economía del desarrollo básicamente venía a solucionar todos los problemas vinculados con el patrón productivo, con el estándar de vida, con el desempleo, con la distribución del ingreso. Es decir, eh, toda una cuestión vinculada a las ambiciones o las promesas del desarrollismo que obviamente cuando en la práctica, aún cuando por ejemplo en materia de industrialización fueron muy exitosas incluso en América Latina, eh, va a ser otro foco de las críticas por parte de la escuela de la dependencia. ¿Mm? Y importante destacar todo el contexto internacional. El desarrollismo surge básicamente luego del impacto que tuvo la depresión de los 30 después del crack bursátil de Wall Street en octubre del 29, que después se propagó en una crisis económica no solo en los Estados Unidos, sino en los países europeos, en la cual esta profunda depresión lo que hizo fue de alguna forma reformular todo el recetario de política económica,
toda la visión, si se quiere, clásica en materia de que tenían que hacer los países para enfrentar el ciclo económico, obviamente entran en crisis y se reformulan con lo que significó la revolución keynesiana. Bueno, todos los autores desarrollistas de alguna forma van a aprovecharse del clima de época que se había generado con la depresión de los 30 y van a buscar de alguna forma el paraguas ideológico del keynesianismo como eh, justificativo o respaldo a sus ideas. De alguna forma el desarrollismo, decía Hirschman, creía en el beneficio mutuo, es decir, esta idea en la cual los países podían beneficiarse mutuamente de la interacción comercial, es decir, del intercambio comercial, podía significar en beneficio de ambos, pero de alguna forma rechazaba lo que él llama la tesis monoeconómica, es decir, lo que plantea Hirschman es las condiciones que habían prevalecido para que algunos países como Gran Bretaña, como Francia, se industrializaran, parados en 1950, ya no estaban disponibles para los países subdesarrollados, es decir, era necesario reformular un nuevo recetario de políticas económicas escindido de la visión tradicional, básicamente para permitir o para promover que los países subdesarrollados se pudieran desarrollar. Las dos razones que menciona Hirschman, uno tiene que ver con el enfoque de Lewis del subempleo rural, es decir, esta idea en la cual la política keynesiana básicamente lo que plantea es que en función del ciclo económico podía haber momentos, obviamente pensado para las economías desarrolladas, como era la década del 30, en el cual había subutilización de todos los factores productivos, no solo de la mano de obra, sino del capital. Bueno, en los países subdesarrollados, la subutilización de los factores productivos esencialmente estaban concentrados en la mano de obra, es decir, que no eran generalizados, sino que había un ejército de reserva empleado en actividades prácticamente de subsistencia en las zonas rurales que de alguna forma lo que hacían era mantenían deprimido el nivel del salario. Entonces eso requería una intervención planificada por parte de los estados. Y el segundo de los aspectos que menciona Hirschman es el de la industrialización tardía, es decir, esta idea de decir, bueno, es cierto que Gran Bretaña, es cierto que Francia se desarrollaron, cambiaron, modernizaron sus economías, básicamente mirando hacia el resto del mundo. Lo cierto es que los países de industrialización tardía, como podían ser los Estados Unidos o Alemania, básicamente habían tenido un patrón de industrialización, digamos, muy distinto, con mayor, digamos, restricciones al comercio y obviamente en parte por el tamaño de la economía doméstica, pero más focalizados, al menos en una primera etapa, en los mercados domésticos y que esa industrialización estuviera orientada hacia el interior de la economía y no hacia el resto del mundo. Obviamente, ya lo mencionamos, siempre va a estar presente la intervención estatal como vehículo promotor del desarrollo, dice Hirschman, obviamente no de forma permanente, pero en una primera etapa es necesaria la protección comercial para permitir que esos sectores, digamos, muy alejados en términos de productividad con respecto a los países centrales puedan de alguna forma iniciar su proceso de industrialización y que una vez que ese proceso de industrialización fuera avanzando, fuera incorporando capital, fuera mejorando en términos de productividad, bueno, esa protección inicial que generaba un mercado interno cautivo iba a tener que
ir desmontándose progresivamente para permitir de alguna forma que estos sectores anduvieran solos. Un poco lo que mencionaba antes, el desencanto de Hirschman tiene que ver con que parados en mediados de la década del 60, digamos, si bien la economía del desarrollo podía mostrar un crecimiento significativo de la industrialización en los países eh, periféricos y subdesarrollados, lo cierto es que también trajo aparejados un montón de otros problemas. Profunda inestabilidad macroeconómica, es decir, crisis macro recurrentes, alta inflación, recurrencia en los desequilibrios de las cuentas externas, crisis de balanza de pagos. Y por otra parte, ese proceso de industrialización que en algún punto había sido exitoso en términos de mayor participación de la industria dentro del PBI de esas economías, no había tenido como correlato una mejora sensible en materia distributiva. De hecho, hay países como por ejemplo el caso de Brasil, en el cual la industrialización había venido en paralelo con un deterioro de la distribución del ingreso. Entonces, lo que va a decir Hirschman es, producto de esa heterogeneidad ideológica inicial, es decir, donde bajo el paraguas del desarrollismo se habían agrupado, primero que era un núcleo de ideas que estaba fuertemente orientado a la acción, ¿no? a la prescripción de políticas públicas. eh, Esa heterogeneidad inicial hizo que a la primera o ante los primeros indicios de problemas o de falta de cumplimiento de las promesas eh, planteadas inicialmente, no solo despertó, si se quiere, un conjunto muy fuerte y marcado de críticas de lo que se debe llamar, digamos, la economía neoclásica, eh, es decir, por la mala asignación de los recursos, por la protección permanente, por los desequilibrios macro permanentes, sino también por parte de la izquierda de la teoría de la dependencia, es decir, este núcleo de autores como Cardoso, como Faleto, es decir, que habían nacido en el seno de la CEPAL, básicamente se transformaron en férreos críticos del modelo desarrollista. ¿Por qué sucede eso? Bueno, Hirschman va a decir, en primer lugar, fuimos este fuerte foco eh, en los países subdesarrollados, ¿sí? Este fuerte foco en la acción, en la política económica, en la implementación de políticas económicas, hizo que no se tomaran en cuenta la idiosincrasia de los países subdesarrollados, es decir, se tomó de forma genérica a esta abstracción analítica, como podía ser el país subdesarrollado típico, cuando uno lo que veía es que hacia el interior de esos países las circunstancias o las condiciones iniciales eran sustancialmente distintas. Por ejemplo, en el caso de Argentina, parado en 1945, el PBI industrial por primera vez había pasado en participación sobre el total del PBI al PBI agropecuario. La participación de la gente viviendo en el campo o en zonas rurales basadas en actividades de subsistencia era muchísimo menor que en otros países latinoamericanos. Por poner un ejemplo, y si uno toma como conjunto Latinoamérica con sus heterogeneidades, obviamente era muy distinta la situación de inicio cuando la compara, por ejemplo, con África o con el sudeste asiático. Es decir, esta idea de no tener en cuenta las especificidades de los países subdesarrollados, dice Hirschman, fue un factor que afectó, que incidió sobre la, eh, digamos, la supervivencia de las ideas desarrollistas. Obviamente, otros problemas tuvieron que ver con, digamos, la extraña alianza del desarrollismo con los regímenes autoritarios, básicamente lo pongo entre comillas porque lo que se observa especialmente en Latinoamérica y también en el sudeste asiático es que los gobiernos, digamos, dictatoriales, que eran en buena medida la norma, encontraron en el desarrollismo, digamos, el paraguas para
llevar a cabo la industrialización de sus países, pero con una orientación claramente orientada a la soberanía económica, es decir, en la capacidad de producir domésticamente material bélico. Todo en este periodo, digamos, de la segunda posguerra, básicamente vamos a ver un contexto internacional, no solo en los países centrales, sino en los países periféricos, de percepción de riesgo de un tercer conflicto bélico. Estaban muy frescos los impactos que había generado la Segunda Guerra Mundial para los países que no eran autosuficientes en materia productiva. Eh, Otros errores ya los planteé, los problemas propios del desempeño económico, distribución del ingreso, volatilidad macro, crisis recurrentes, eh, recesiones, crisis de balanza de pagos, alta inflación, desequilibrios fiscales. Acá sí hay que hacer una distinción. Básicamente ya desde entrada de la década del 60 los países del sudeste asiático sí iniciaron un proceso más centrado en la responsabilidad macro. Y algo muy importante que menciona Hirschman es esta idea, ustedes saben que después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, no inmediatamente, ya más bien finales de la década del 40, Estados Unidos se decide a financiar la reconstrucción europea a través del Plan Marshall, que era un plan de ayuda a los países europeos, eh, y básicamente esta idea de la reconstrucción europea de forma muy acelerada con la inyección de capitales del exterior, de alguna forma moldeó el clima de época para pensar que de la misma forma que el Plan Marshall había logrado restablecer el tejido industrial en los países europeos muy afectados por la Segunda Guerra Mundial, bueno, este programa de ayuda, de inyección de capital hacia los países subdesarrollados se pensaba o se creía que iba a poder tener los mismos efectos, es decir, sin tomar en cuenta, subestimando los problemas idiosincráticos de los países subdesarrollados para alcanzar el desarrollo. Es decir, cuando uno pensaba en las economías eh, europeas, la, la, los saberes, el conocimiento tecnológico ya existía, lo que se necesitaba era capital para volver a reconstruir lo que ya se había construido previamente. Bueno, en los países subdesarrollados esta circunstancia obviamente era, era muy distinta, pero el Plan Marshall va a ser como un foco central en la idea de los autores desarrollistas. En el caso de Krugman, vamos a verlo muy rápido, es muy fácil de leer el texto. Básicamente lo que dice es, los economistas sabemos muy poco sobre el desarrollo económico, primer punto, una gran parte del desarrollo económico, llamado residuo de Solow, no se puede explicar por la acumulación de factores productivos. Entonces lo que dice es, esta sabiduría convencional en materia de qué tienen que hacer los países desarrollados, subdesarrollados para cerrar la brecha con los países más avanzados, se mueve, si se quiere, mucho más por modas, por climas de época, por percepciones, que por, digamos, un análisis cuidadoso de los datos. Dice Hirschman, si uno mira previo a la crisis del 29, que era el decálogo básico de políticas que se recomendaban para los países que querían, digamos, desarrollarse. Bueno, moneda estable atada al oro, sólidos cimientos fiscales, es decir, preocuparse por el equilibrio presupuestario, respetar, eh, digamos, las leyes sobre títulos públicos para conseguir financiamiento, tener un Estado mínimo abocado únicamente a sus roles indelegables, por ejemplo, en materia de seguridad o incluso educación, salud, no más que eso, y un ideal, digamos, de libre comercio, aunque existían aranceles básicamente para financiar los presupuestos públicos. Dice Hirschman, bueno, si vemos todo este recetario de políticas pre-crisis del 29, tiene muchos puntos de contacto con respecto a lo que fue el consenso de Washington en la década del 80. Bueno, todo lo que estuvo en el medio, digamos, las décadas desarrollistas básicamente generaron un nuevo saber convencional que obviamente estaba muy
moldeado, explicado por el delicado equilibrio surgido de la Segunda Guerra Mundial. Por eso es que en esta clase la idea es poner un poquito el foco en qué sucedía en el siglo XX largo. Entonces, como toda periodización en procesos históricos es un poco arbitraria, pero uno puede plantear que hay una primera etapa que va de 1880 a 1929, que es lo que llamamos la Belle Époque, en el cual, digamos, la recomendación en materia de política económica es que los países debían desarrollarse siguiendo su patrón, digamos, siguiendo un patrón de especialización basado en las ventajas competitivas estáticas. Es decir, los países tenían que abrirse al mundo, tenían que incorporar eh, capital y mano de obra en caso de ser necesario para aprovechar aquellas dotaciones factoriales que les permitían producir en términos relativos eh, bienes de forma más eficiente e intercambiarlos con el resto del mundo. Obviamente este orden económico mundial se sustentaba esencialmente en tres pilares. El primero tiene que ver con el crecimiento del comercio internacional, es decir, era necesario que no hubiera eventos disruptivos en materia del flujo comerciado para que precisamente los países que requerían vender sus productos en el exterior para comprar aquello que no podían producir localmente. El segundo aspecto era la libre movilidad de los factores productivos. El capital, o sea, no solo el capital, sino también el trabajo. Para ponerlo en contexto, en el año 1888 en Argentina el flujo inmigratorio neto, es decir, los inmigrantes neto de los inmigrantes, representó nada menos que el 10% de la población en un solo año. Es decir, como si en un año en la actualidad ingresaran más de 4 millones en términos netos a la economía, es decir, eh, había que apelar a la mano de obra del resto del mundo para, en algún punto, en el caso argentino, hacer realidad la promesa productiva, pero también se requería, digamos, capital para construir la infraestructura necesaria para colocar nuestros productos en el exterior. Y el tercero, vinculado a los dos anteriores, era el patrón oro, es decir, este esquema por el cual todos los países tenían sus monedas atadas al oro. En la medida en que cada una de sus monedas estuvieran un tipo de cambio fijo con respecto al oro, eso hacía que las monedas vía el oro de forma indirecta tuvieran tipos de cambio fijo y eso le daba previsibilidad a las relaciones económicas entre los países. Si uno piensa en este esquema puede haber ejemplos de casos exitosos como pueden ser Australia, Nueva Zelanda, Dinamarca, después vamos a ver incluso Argentina puede ubicarse como, esto por ahí nos deprime un poco dado el contexto actual, como un caso exitoso. Obviamente la Primera Guerra Mundial tuvo un impacto directo sobre este patrón de especialización, básicamente porque para una economía muy abierta al mundo como era la economía argentina en 1914, un conflicto bélico de escala internacional impactaba directamente sobre la capacidad de esta lógica del intercambio. La Argentina sufrió mucho la Primera Guerra Mundial, de hecho, sacando la crisis del 2001-2012, es la mayor caída del PBI del siglo XX. Una vez finalizado el conflicto bélico, hay, digo, en la década del 20 un intento por retornar al statu quo previo, pero básicamente en un mundo que estaba en transformación y esto tenía una implicancia directa sobre las economías periféricas subdesarrolladas, pero en particular sobre la Argentina. Eh, Finalizado el primer conflicto bélico, surge Estados Unidos como el nuevo hegemón, potencia económica mundial, que previamente era Gran Bretaña, con el cual la Argentina tenía una relación comercial preferencial, pero el hecho de que Estados Unidos sea el nuevo motor del crecimiento mundial tiene un impacto muy marcado sobre la demanda de alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Gran Bretaña era un país importador neto de alimentos, con lo cual en la medida que su crecimiento se mantuviera, sea significativo crecimiento económico, eso implicaba mayor demanda
de alimentos por parte del resto del mundo. Básicamente la Argentina, un productor de alimentos, se beneficiaba de ese contexto, pero los Estados Unidos, parados en 1920, ya era un país autosuficiente en materia alimenticia, con lo cual el crecimiento económico de los Estados Unidos iba a tener un menor efecto derrame sobre los países productores de alimentos vía la demanda de alimentos. Obviamente para un país como la Argentina, esto va a tener un impacto muy marcado, especialmente en los precios de los bienes que Argentina exporta. Algunas consideraciones con respecto a Argentina. Si uno piensa la idea de la Argentina como granero del mundo, es cierta a partir de 1900, pero si uno se para 20 años antes, cuando iniciamos este periodo de la Belle Époque, lo cierto es que era un país prácticamente monoexportador. Más de 2/3 de las exportaciones eran lana sucia, y la Argentina en 1880 todavía era un importador neto en materia de alimentos. Es decir, esta idea de la Argentina como granero del mundo, parados en 1880, era eventualmente una potencialidad en función de las dotaciones de tierras fértiles, pero no era todavía una realidad. ¿Cómo se hizo, eh, digamos, se materializó esa potencialidad? Bueno, básicamente con un fuerte influjo de capitales en la década de 1880, que terminó con la crisis de la Baring y demás, digamos, el mayor default de la historia hasta ese año. Eh, pero ese fuerte influjo de capitales vía ferrocarriles, vía que se materializó, lo que hizo fue planteó las condiciones objetivas que le permitían, de la mano del ingreso de mano de obra del exterior que hacía trabajar la tierra, permitir que los productos de la tierra pudieran ponerse en los puertos de exportación. Es decir, en este contexto de la Belle Époque, en este contexto del patrón de especialización basado en las ventajas competitivas estáticas, la Argentina, de la misma forma que Australia, que Nueva Zelanda, que Dinamarca, se había transformado en un país exitoso. Por eso esta salvedad de que la Argentina era un país, si se quiere, muy atípico en la percepción de la época de país subdesarrollado típico. En el periodo de entreguerras, básicamente primero la Gran Depresión de la década del 30, que empalma con el segundo conflicto bélico, bueno, se produce un trastocamiento del orden económico internacional muy marcado. El modelo de especialización entra en crisis, eh, básicamente porque en la medida que la Gran Depresión produce, en primer lugar, uno a uno los países abandonan el patrón oro, es decir, este esquema en el cual existía previsibilidad en las relaciones económicas entre los países, entra en crisis cuando uno a uno los países empiezan a salirse del patrón oro en esta política de, digamos, tirarle los platos rotos al vecino, ser el primero en modificar su relación de tipo de cambio para, digamos, canalizar los excedentes productivos en el resto del mundo. No casualmente, los países que más tarde salieron del patrón oro fueron los países que habían sufrido hiperinflación en la década del 20, como por ejemplo Alemania. Esta sucesión de evaluaciones competitivas lleva a una caída muy marcada del comercio internacional, un desplome de los precios internacionales, pero en particular con efecto diferencial sobre los bienes primarios, es decir, que los términos de intercambio, que es el cociente entre los precios de exportación y los precios de importación de los países subdesarrollados, sufre mucho más. La respuesta natural es la restricción de divisas, digamos, las distintas políticas implementadas por los países en desarrollo, en los cuales la Argentina fue pionera en la década del 30 con Raúl Prebisch, de restricción de divisas debido a la caída de los términos de intercambio, es decir, el precio de exportación cae, el valor de lo que nosotros exportamos es menor, con lo cual eso inevitablemente lleva a la necesidad de ajustar las cuentas externas vía el control de las importaciones y vía el control de las divisas. Ya lo mencionamos, la ortodoxia económica entra en crisis con la revolución keynesiana, nuevo rol del Estado, se justifica la intervención del Estado para revertir la subutilización de los factores productivos. Bueno, esta idea del modelo Harrod-Domar, el crecimiento del PBI es proporcional al ratio inversión
PBI, con lo cual el foco está puesto en el crecimiento de la inversión y por ende del ahorro. Este contexto adverso de la década del 30 empalma con la Segunda Guerra Mundial, que obviamente lleva a que todos los países desarrollados reorienten su estructura industrial para producir los pertrechos bélicos, es decir, la planificación estatal, algo que en tiempos de pandemia nos suena más o menos contemporáneo, lleva a que los países centrales se retiren de las transacciones comerciales internacionales y se reorienten básicamente a la producción de bienes para la guerra, de material bélico, con lo cual esto representa una buena oportunidad de industrialización, si se quiere, forzada desde el resto del mundo para los países periféricos. La Argentina, de hecho, si uno mira los datos de la década del 30, va a ver y del 40 cómo gana participación en las importaciones del resto de Latinoamérica, es decir, se transforma en uno de los principales proveedores de la región. Obviamente a la Argentina le va a tocar siempre en el siglo XX estar del lado contrario del mostrador, es decir, con el nuevo contexto los que más sufren eh, la crisis primero de la década del 30 y el segundo conflicto bélico son los países más abiertos del mundo, precisamente como era la Argentina de aquel entonces. Eh, la respuesta de política básicamente fue, bueno, control de cambios, todo lo que mencionamos anteriormente, aranceles, cuotas de importación, y después eh, eh, Gran Bretaña había firmado en 1932 la conferencia de Ottawa, que básicamente lo que hacía era eh, privilegiar el ingreso de productos de los países integrantes del Commonwealth, con lo cual la respuesta argentina con el vilipendiado pacto Roca-Runciman lo que trata de hacer obviamente en un mundo en transformación era tratar de retornar al statu quo previo. Bueno, obviamente eso termina como termina. Si uno mira la secuencia larga del 19, con el empalme con la Segunda Guerra Mundial entre 1929 y 1950, son prácticamente 20 años de caída del comercio internacional. No lo dije, entre 1929 y 1932 la caída en los términos de intercambio fue cercana al 30%, es decir, es realmente un shock externo fenomenal sobre las cuentas externas de los países productores de materias primas. Entre 1950 y 1973, que es precisamente el momento de auge de las ideas desarrollistas, básicamente en un mundo mucho más frágil, con equilibrios mucho más delicados, vamos a ver que contrariamente a la percepción que se tenía a finales de la década del 40, se produce un delicado equilibrio geopolítico con dos polos muy marcados antagónicos, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero en la cual esta idea de un equilibrio frágil en el marco de la Guerra Fría se va a mantener sin un nuevo conflicto bélico. Es decir, a lo que hoy nos parece, digamos, démodé, esta idea de una tercera guerra mundial, básicamente era un escenario muy probable cuando uno se para en 1950. ¿Por qué hago tanto foco en esto? Porque entender esta idea mercado internista de la industrialización por sustitución de importaciones esencialmente tiene mucho que ver con lo que era el clima de época. ¿En qué se basaba esta idea de una tercera guerra mundial? Bueno, el conflicto en Corea, la ocupación de Berlín Occidental, cuando en la parte, digamos, no comunista de Berlín, los tanques rusos y estadounidenses se ponen cara a cara con el riesgo que eso implicaba, el conflicto bélico en Corea. Es decir, la Tercera Guerra Mundial realmente estaba a la vuelta de la esquina. Recién en ese contexto y también por medio del avance del comunismo a finales de la década del 40, es decir, no inmediatamente finalizada la guerra, sino que tienen que pasar algunos años, es que los Estados Unidos se decide finalmente a financiar la reconstrucción europea, el Plan Marshall, lo que mencionábamos anteriormente. En este contexto surgen un montón de nuevas instituciones multilaterales con el objetivo de precisamente generar un marco de discusión
entre todos los países multilateral para evitar los errores del pasado y promover el desarrollo de los países subdesarrollados, la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Acuerdo General de Comercio, que es el antecedente de la Organización Mundial de Comercio, es decir, son todos organismos multilaterales que conceptualmente después tuvieron en la práctica roles muy distintos de los que habían sido eh, pensados inicialmente. El patrón oro migra hacia un híbrido en el cual lo que se hace es los países que uno a uno en la década del 30 habían abandonado el patrón oro, luego de la conferencia de Bretton Woods, a propuesta de Keynes, lo que se establece es el patrón cambio oro, es decir, la prescripción es que los países pueden establecer convertibilidad de sus monedas a un tipo de cambio fijo de sus monedas contra el oro o contra una moneda que fuera convertible al oro. Obviamente, producto de haber sido la potencia que entró más tarde al conflicto bélico, los Estados Unidos había acumulado, producto de los superávits de cuenta corriente, oro durante el conflicto bélico, con lo cual el único país que tenía oro suficiente para hacer convertible su moneda con respecto al oro eran los Estados Unidos con el dólar, con lo cual eso lo que hace es que este nuevo esquema, que después del funcionamiento del patrón oro podía entrañar distintos riesgos, empieza a funcionar en la práctica, en la cual todos los países fijan su paridad con respecto al dólar. Bueno, parados en 1950, que era lo más lógico, confiar en que se iba a retornar al proceso de globalización financiera que había tenido lugar entre 1880 y 1930 y que había terminado como había terminado, o era preferible mirar hacia adentro y buscar la autarquía económica. Bueno, con la hipótesis de un nuevo conflicto bélico, con los problemas de 20 años de caída del comercio internacional, con la caída de los términos de intercambio, la verdad que el clima de época es que el modelo de ventajas competitivas estáticas ya no luce viable, hay muchas razones para ser eh, pesimistas y es en este contexto precisamente en el cual surgen las teorías clásicas del desarrollo económico, básicamente primero en los centros desarrollados, después en el seno de la CEPAL, pero esencialmente como el temor del avance del modelo soviético en Occidente. El objetivo de estas ideas es promover el desarrollo en las economías periféricas, tanto en Latinoamérica como en el sudeste asiático y en algunos casos en África. Ya lo mencionamos, el foco excluyente en la industrialización como un prerequisito indispensable para el desarrollo y el rol muy activo del Estado como vehículo promotor del desarrollo económico. Vale la pena destacar que la Argentina obviamente no es ajena a este escenario. De hecho, si uno mira la discusión finales de la década, perdón, principios de la década del 40, hay una discusión muy interesante de política económica del ministro de Hacienda de aquel entonces, que era el Plan Pinedo, que lo que planteaba era que la Argentina tenía que especializarse, estamos a principios de la década del 40, pleno conflicto bélico, después de la Gran Depresión, que la Argentina tenía que especializarse en agregar valor a aquellos bienes que podía producir de forma eficiente. Eh, del otro lado en la discusión estaba esta idea que la industrialización en la Argentina, después de haber sido una economía muy abierta al mundo, que había sufrido el impacto de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, distintamente tenía que transformarse en una economía autosuficiente en materia industrial, es decir, en contraposición a un modelo de industrialización selectivo focalizado en aquellos bienes que se podían producir eficientemente y agregarle valor a esos bienes, es decir, industrializar los bienes primarios, lo que va a terminar para colocarlos en el exterior, lo que va a terminar primando en particular con el surgimiento del peronismo es un modelo de industrialización básicamente mercado internista que se centre en producir de todo un poco, es decir, esta idea de la autarquía económica. Dije antes que siempre estuvimos del lado contrario del mostrador, es decir,
cuando era muy costoso, como en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, ser un país abierto. La Argentina era un país muy abierto. En la década del 50 en adelante, cuando a pesar de los temores que generaba la segunda posguerra y los equilibrios frágiles, lo cierto es que los flujos comerciales fueron creciendo año a año y era muy, entre comillas, rentable para los países ser un país abierto al mundo. La Argentina estaba dentro de los países más cerrados al comercio internacional. De hecho, en Argentina, lo mencioné antes, 1945 es el año muy particular por muchas razones. Uno tiene que ver con que es el primer año que el PBI industrial supera al PBI agropecuario, también porque es uno de los picos máximos de el precio de los alimentos, y de ahí hay que entender el, la nacionalización del comercio exterior que hace Perón con el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, esta idea de comprar la producción agropecuaria de forma centralizada a un precio más bajo, es decir, apropiarse de parte de esa renta, vendiéndola a precios más altos para después utilizar esos fondos excedentes para el financiamiento de la industria. Obviamente, una vez que los Estados Unidos se decide implementar el Plan Marshall y la Argentina queda fuera por haber, digamos, haberse mantenido neutral hasta que el árbitro de la pelea le cante 9 y declare el knockout de los países del eje. Bueno, el costo que la Argentina tuvo que sufrir fue haberse quedado afuera de los países proveedores del Plan Marshall, provocó el descenso de los precios internacionales, con lo cual la Argentina o el peronismo, el primer peronismo que inicialmente había utilizado los excedentes agropecuarios para financiar la industria, el IAPI cambió de signo y compraba a un precio sostén por encima del precio internacional, esto a principios de la década del 50, para evitar el impacto sobre la producción agropecuaria. Para ponerlo en valores, las exportaciones argentinas de 1929 en valores corrientes, es decir, sin considerar la inflación del dólar, recién se superaron en el año 1958, es decir, prácticamente 30 años después, la Argentina se mantuvo, o tuvieron que pasar 30 años para que la Argentina superara el valor exportado de 1929. Básicamente en la década del 70 el mundo empieza a transformarse, lo que decíamos antes, pese a las enormes dudas iniciales, entre el 50 y el 73 los flujos comerciales internacionales crecen muy fuerte, eh, aun cuando habían tenido un modelo común con un proceso de industrialización centrado en el mercado interno, en la sustitución de importaciones. Los países más exitosos son aquellos que migran a un modelo de crecimiento basado en las exportaciones. El sudeste asiático son los que muestran la mayor tasa de crecimiento acumulada del PBI, muy por encima de la de los países desarrollados. Latinoamérica crece, pero a un ritmo menor que el mundo desarrollado, y mucho menos que los 7 tigres asiáticos. Obviamente la mayor presencia del Estado en la economía en los países digamos, desarrollados y subdesarrollados, pero en el caso particular de los desarrollados se evidencia con crecientes desequilibrios presupuestarios. Entonces esta idea de este delicado equilibrio que venía funcionando desde la segunda posguerra hasta iniciada en la década del 70 tiene dos golpes muy marcados. El primero es en 1971, cuando los Estados Unidos deciden abandonar la convertibilidad del oro, es decir, es el fin del patrón cambio oro surgido en la década del 40. Básicamente los Estados Unidos financiaban sus desequilibrios recurrentes de cuentas externas imprimiendo dólares. Ese dólar era convertible supuestamente, pero en la medida que los dólares se acumulaban en los bancos centrales europeos y los bancos centrales europeos presionaron a los Estados Unidos para hacer efectiva esa supuesta convertibilidad, es que Nixon se ve obligado a abandonar la convertibilidad del dólar con respecto al oro, y acá vamos a navegar tierras desconocidas. Se pasa después de un patrón oro a un patrón cambio oro a un esquema sin ningún ancla evidente, es decir, de tipos de cambio flexibles, es decir, sin un patrón de estabilidad entre las relaciones cambiarias de los países. Ese es el primer shock al proceso, digamos, de crecimiento de la década del 50 al 60.
y 2 años más tarde se produce el primer shock petrolero, que en pocos días significa la cuadriplicación de los precios del petróleo. Después hay un nuevo shock petrolero a finales de la década del 70 con producto de la revolución en Irán. Obviamente la disponibilidad de financiamiento barato de los denominados petrodólares permite posponer los ajustes necesarios en las economías desarrolladas. ¿Qué quiero decir con esto? El precio del petróleo se va a las nubes para aquellos países que no eran productores de petróleo, significa un impacto sobre sus cuentas externas. Ese desequilibrio es financiado inicialmente con, digamos, la recirculación del excedente de cuenta corriente de los países productores de petróleo, pero este, digamos, delicado equilibrio, digamos, recibe un golpe de knockout cuando los Estados Unidos a fines de la década del 70, para combatir una inflación que estaba en torno al 20%, sube abruptamente la tasa de interés de referencia, lo que está cerca de cero al entorno del 20%, y esa suba en la tasa de interés de referencia para países que se habían endeudado a tasa variable hace que uno a uno la denominada crisis de la deuda tenga su lugar especialmente en América Latina en la década del 80. Y bueno, y este modelo de industrialización por sustitución de importaciones que se inicia en Argentina, si se quiere, en la década del 40, entra en crisis no solo en Argentina, sino también en toda la región. Bueno, y eso deviene en el recetario de política del consenso de Washington, que de alguna forma vuelve al statu quo en materia de recomendaciones de políticas existentes antes de la crisis del 29. Bueno, con las disculpas del caso, porque estamos ya en el minuto 56, es decir, ya empecé incumpliendo mi propia palabra. Les pido disculpas por esta extensión y sí me comprometo que la segunda clase de esta parte va a ser más corta para no excedernos de los 30-35 minutos. Y bueno, vía el campus vamos a estar fijando la fecha para la clase de consultas que se va a hacer vía Skype de la parte vinculada a estos textos. En la clase que viene lo que vamos a discutir son los papers de Oman, que lo subí al campus, el escaneo, y de Rosales, que habla del estructuralismo. Bueno, hasta la próxima.